Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a muchos, una que nos pregunta directamente, el secreto de Halil İbrahim y Esla, ¿por qué ocultan su amor? Si eres fanático de los dramas turcos, de las historias de amor complejas y de esos misterios que te mantienen pegado a la pantalla, entonces este vídeo es para ti. Estamos a punto de desentrañar las razones, las motivaciones y las presiones que podrían estar obligando a Halil İbrahim y Esla a mantener su relación en las sombras. Y antes de empezar te recuerdo, si aún no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras análisis y novedades sobre tus series favoritas. La premisa es simple y a la vez profunda: dos personas se aman, pero por alguna razón, su amor no puede ser vivido a la luz del día. En el mundo de las telenovelas turcas, esto rara vez es una decisión personal sin consecuencias. Siempre hay un telón de fondo, una red de circunstancias que tejen la trama y explican estos secretos. Y en el caso de Halil İbrahim y Esla, las posibilidades son tantas como los giros que esperaríamos en una buena historia. ¿Estamos hablando de familias rivales, como en un Romeo y Julieta moderno? ¿O quizás hay compromisos preexistentes, deudas de honor, o tal vez una amenaza externa que pone en peligro no solo su amor, sino sus vidas? Lo primero que debemos considerar son los personajes en sí. Halil İbrahim, por lo general, se nos presenta como un hombre de fuertes convicciones, a menudo marcado por el pasado y por una profunda lealtad. Si él está ocultando su amor por Esla, es muy probable que las razones sean de peso, que vayan más allá de un simple capricho o vergüenza. Podría ser un sentido del deber, una protección hacia Esla, o incluso una estrategia para evitar un mal mayor. Pensemos en las responsabilidades que podría tener. ¿Es el heredero de una fortuna amenazada? ¿Está intentando proteger a su familia de un enemigo poderoso? ¿O quizás está lidiando con un pasado turbulento que podría manchar la reputación de Esla? Por otro lado, tenemos a Esla. Su carácter también es fundamental. ¿Es ella una mujer empoderada que lucha contra las tradiciones, o es una figura más vulnerable que depende de la protección de Halil İbrahim? Si ella también comparte el secreto, significa que está dispuesta a sacrificar la transparencia de su relación por algo que considera importante. Podría ser por amor a Halil İbrahim, por miedo a las repercusiones, o incluso por un plan propio que se beneficia de mantener su unión en secreto. A veces los secretos son herramientas, y Esla podría estar utilizando el suyo para avanzar hacia un objetivo específico. Una de las razones más comunes en este tipo de tramas son las diferencias sociales o económicas. Podría ser que Halil İbrahim pertenezca a una familia muy adinerada y Esla a una de origen humilde, y las familias de él se oponen rotundamente a la unión. O viceversa. En muchas culturas el matrimonio no es solo la unión de dos personas, sino la unión de dos familias, con todas sus expectativas y prejuicios. Si las familias de ambos son influyentes y tienen códigos de honor muy estrictos, el amor entre ellos podría ser visto como una afrenta, una traición a los intereses familiares. Imagine las reuniones familiares tensas, los murmullos a sus espaldas, las presiones para que Halil İbrahim o Esla se alejen de la persona que aman. Otra posibilidad muy potente es la existencia de un compromiso o un matrimonio previo. Podría ser que uno de ellos o ambos estén ya comprometidos con otras personas, quizás por acuerdos familiares o por conveniencia. En este escenario, ocultar su amor no solo implica un desafío emocional, sino también un riesgo legal y social significativo. La confesión podría desencadenar escándalos, rupturas de acuerdos cruciales, e incluso la ruina de reputaciones. Piensen en la tensión de tener que fingir ante otras personas, de mantener una fachada de indiferencia o amistad mientras su corazón late por otra persona. Cada encuentro secreto sería un acto de valentía y a la vez de profundo sufrimiento. También debemos considerar la posibilidad de venganzas o deudas del pasado. Los dramas turcos a menudo están imbuidos de historias de rencores familiares, de venganzas que se transmiten de generación en generación. Si Halil İbrahim o Esla son parte de familias involucradas en un conflicto, su amor podría ser visto como una alianza prohibida, una amenaza para el equilibrio de poder o una oportunidad para el enemigo. Tal vez uno de ellos está intentando proteger al otro de ser utilizado como peón en estas disputas. El secreto, en este caso, sería una medida desesperada para salvaguardar la vida y la libertad de la persona amada. Y no podemos descartar la posibilidad de que haya una fuerza externa, un villano o una organización, que esté ejerciendo presión sobre ellos.
A veces el amor verdadero es un obstáculo para los PL. Anne es de alguien más, y esa persona está dispuesta a todo para separarlos. Esto podría implicar chantajes, amenazas directas, o incluso la manipulación de las circunstancias para que parezca que su amor es imposible o inconveniente. Imaginen vivir cada día con el miedo de que su secreto sea descubierto, de que cada llamada telefónica o cada encuentro pueda ser vigilado. Ahora, ¿cómo se manifiesta este secreto en su día a día? Probablemente veamos miradas furtivas, conversaciones a media voz, encuentros clandestinos en lugares poco convencionales. Los personajes podrían estar constantemente en guardia, temiendo ser descubiertos en cualquier momento. Cada gesto de afecto, cada palabra de consuelo, tendría que ser cuidadosamente medido para no levantar sospechas. La frustración de no poder vivir su amor libremente podría generar momentos de gran tensión y dolor, pero también de gran pasión y determinación. Pensemos en las escenas que podrían ilustrar esto. Quizás un encuentro en un mercado bullicioso donde apenas pueden tocarse las manos, un paseo nocturno por un parque desierto, o un mensaje secreto enviado a través de un intermediario. Estas situaciones añaden un nivel de intriga a la relación, haciendo que cada momento juntos sea aún más valioso y a la vez más arriesgado. La química entre los actores se volvería crucial para transmitir la intensidad de sus sentimientos a pesar de las restricciones. Además, el secreto podría estar afectando a otras personas en sus vidas. ¿Hay amigos o familiares que saben la verdad y están sufriendo por ellos, o que están siendo cómplices en el engaño? O tal vez hay personas inocentes que están siendo manipuladas o perjudicadas por las acciones tomadas para mantener el secreto. Esto añadiría capas de complejidad moral y dramática a la historia. Es importante recordar que aunque el secreto puede ser la fuerza impulsora de la trama, el corazón de la historia reside en la fuerza del amor entre Alil Ibrahim y Esla. A pesar de las adversidades, su amor es lo que los impulsa a seguir adelante, a buscar soluciones, a arriesgarlo todo. La forma en que manejan estas presiones, su resiliencia y su compromiso mutuo son los elementos que realmente nos cautivan como espectadores. Quizás el secreto no sea algo permanente sino una fase temporal. Podría ser que estén esperando el momento oportuno para revelar su amor, un momento en el que las circunstancias sean más favorables, o cuando hayan logrado neutralizar la amenaza que los acecha. O tal vez el secreto es una prueba diseñada para ver si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. En resumen, las razones por las que Alil Ibrahim y Esla podrían estar ocultando su amor son tan variadas como complejas. Podrían ser diferencias familiares, compromisos preexistentes, vendettas del pasado, presiones externas, o una combinación de todas ellas. Lo que está claro es que este secreto añade una capa de intriga y drama a su relación, pero también resalta la profundidad y la fuerza de sus sentimientos. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que Alil Ibrahim y Esla están manteniendo su amor en secreto? Nos encantaría leer sus teorías y opiniones en los comentarios de abajo. ¿Han visto alguna otra serie o película con una trama similar? Comparte tus pensamientos con nosotros. Y si disfrutaste de este análisis y te mantuvo enganchado, por favor, no olvides darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos que también aman las historias de amor y misterio, y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.